Fernanda, ¿estás? Sí, Fernanda está. Y estoy. Bueno, entonces te sacaste los 100 números de la rifa. Todos sorteos a mí. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Gracias por esta reunión, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en esta noche, Jesús, y que prepare nuestros corazones para recibir lo que vos pusiste en el corazón de Miguel, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor, y que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor. Y que lo que escuchemos esta noche, Señor, traiga fruto, Señor, que no solamente quede en las palabras, sino que haya hecho, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, recuerden apagar el micrófono y bueno, los días pongo esta primera, que es la base de este tramo de nuestro estudio, es andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran hacer. Bueno, este es el marco donde estamos estudiando esto que en el día de hoy vamos a repasar un poquito de lo que ya hemos estado estudiando. Hay que recordar que el alma está integrada, es invisible, está integrada por los pensamientos, por los sentimientos y la voluntad. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los sentimientos. Ya dijimos que los pensamientos se generan y se manejan en el cerebro, aunque el cerebro es el órgano donde se elaboran los pensamientos, pero los pensamientos forman parte del alma y proceden del interior de la persona. Ahora vamos a ver sobre los sentimientos, entonces. Y una definición un poco casera es que son emociones que involucran todo el ser, se manifiestan de distintas maneras, se hacen notorias en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. O sea que los sentimientos en realidad afectan o tocan todo el ser humano, tanto la parte material como es el cuerpo, como también la parte invisible, que es el alma y el espíritu. Así que creo que todos nos damos cuenta que son los sentimientos, no lo que sentimos, lo que nos emociona. Y entonces también conocemos esos efectos que son, digamos que todos los hemos vivido, obviamente, ¿no? De alguna u otra manera y distintas ocasiones. Bueno, entonces, en el cuerpo, los sentimientos, las emociones, pueden provocar alteraciones serias que no se limitan a un determinado órgano, sino que todo el cuerpo reacciona. Es decir, a diferencia de los pensamientos, que es manejado solamente por el cerebro, en el caso de los sentimientos, hay modificaciones o alteraciones repartidas por todo el cuerpo. Todos conocemos estas sensaciones, temblores, aumento de las pulsaciones, respiración acelerada, transpiración, cólicos, etc. Pueden producirse por emociones fuertes. Hay muchísimos más, la transpiración de las manos, en fin, una serie de cosas que es como una especie de volcán que entra en erupción, motivada por alguna emoción o sentimientos fuertes. Hay distintas situaciones que provocan emociones. Algunas
no son como estas que estamos describiendo acá, que son un poco extremas, son más sencillas, pero de todas maneras, sobre el cuerpo hay alguna alteración como que está relacionada con la emoción, que puede ser el aumento de la pulsación o la frecuencia de la respiración, esa transpiración en las manos, cosas así que a veces trae un revuelo en los intestinos. Tal es así que los chinos dicen que en realidad el centro fundamental de las emociones está en los intestinos y no en el cerebro. Ahora últimamente están descubriendo en la medicina de que hay neuronas en los intestinos que algunos lo denominan como el segundo cerebro. Por eso es que se relacionan todos estos síntomas. Lo que no está muy claro es si empieza por el cerebro y repercute en el intestino, o si empieza en el intestino y el cerebro la registra. Bueno, yo mucho de eso no entiendo, solamente lo leí porque me interesaba, pero bueno, la cuestión es que si alguna modificación en el funcionamiento normal del cuerpo se producen por las emociones o los sentimientos. Acá vamos a describir en cada punto. En el alma, los sentimientos pueden prevalecer sobre los pensamientos, ocupando el primer lugar, bloqueando el razonamiento, alterando el orden y crear confusión. Ustedes pueden ver que el alma toda se sacude con los sentimientos y las emociones. Estamos hablando de emociones más o menos fuertes, ¿no? Una emoción, digamos, que realmente produce todo esto. El problema en el alma es que los sentimientos tienen tendencia a prevalecer sobre los pensamientos. Es como una competencia donde alcanza el primer lugar. Esto es muy negativo porque bloquea el razonamiento. Los sentimientos pueden bloquear el razonamiento en ese momento y altera el orden y crea confusión. Eso es lo que ocurre en el alma. Tanto sean emociones buenas o malas, positivas o negativas, de todas maneras tratan los sentimientos o las emociones de pasar al primer lugar. Una gran alegría concentra pensamiento, concentra el alma y se concentra también en el cuerpo, y todo el ser digamos, se ocupa o se organiza de acuerdo a esa emoción o a ese sentimiento. Pueden conmover el espíritu de la persona, es decir, no solamente traen un efecto sobre el alma y el cuerpo, que son el alma es invisible, el cuerpo es visible, sino que también pueden llegar a conmover el espíritu de la persona. Después, más adelante, vamos a ver un poco eso. Como recordamos, el ser humano está compuesto, según las escrituras, en cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es aquella parte invisible, distinta del alma, puesta por Dios, que tiene semejanza con Dios. Dios es espíritu y el espíritu de la persona es semejante, y tiene la capacidad
o está colocado ahí para conectarse, relacionarse directamente con Dios, Espíritu del Señor, Espíritu Santo, con el Espíritu de la persona. Posiblemente, a veces puede ser, sin pasar por la mente o por los sentimientos y las emociones. Así que el espíritu mismo puede ser afectado, el de la persona, puede ser afectado por las emociones y los sentimientos. Todo esto, como vemos, podemos darnos cuenta de que tienen una importancia muy, muy grande, son muy fuertes y que puede provocar alteraciones o diferencias en el ser humano. Las emociones son muy, pero muy importantes en la persona. No somos de madera, no somos indiferentes, y las cosas que suceden nos afectan, tanto sea para bien como para mal, pero no somos indiferentes a lo que nos rodea. Un trueno, un viento fuerte, puede traer todas estas cuestiones en el cuerpo, miedo, temor y preguntas, o se abren las nubes y sale el sol, y entonces nos produce una emoción, un sentimiento positivo. Ah, salió el sol. Entonces el cuerpo reacciona tanto negativa como positivamente, el alma también, y no siempre, pero a veces también puede llegar a conmover el espíritu de la persona. Los sentimientos pueden ser, como estaba diciendo recién, positivos, como puede ser el amor, el cariño, la compasión, la amistad. Todo esto es intangible, no se ven, pero se ven los efectos. Se ve el efecto del cariño, por ejemplo, agarrando uno, de una madre con su bebé, o de una persona mayor con un niño, o de dos personas mayores. Cuando se expresa cariño, el sentimiento es positivo y produce en la otra persona también un sentimiento positivo. Hay una repercusión. Es una forma, los sentimientos son una forma de comunicación, son una forma de relación, y también con el caso del Señor, de Dios, es una comunicación muy importante a través de los sentimientos. Los negativos pueden ser, por ejemplo, el odio, el rechazo, el rencor, la violencia, y todas estas listas son completas totalmente, pero también producen en el ser humano consecuencias graves. Puede serlo. Y la contracción de las arterias al final termina teniendo, le sube la presión, le suben las pulsaciones, le suben la respiración. Los sentimientos negativos son sumamente perniciosos, tanto para el alma como para el cuerpo, como para aún el espíritu. El odio, por ejemplo, una palabra tan fuerte, puede llegar a afectar hasta aún el espíritu de la persona. El rencor, la violencia, vieron, hoy día se está medio de moda eso, reacción violenta. O sea, una persona es atacada y reacciona violentamente y termina agrediendo al atacante más violentamente que lo que fue atacado. A veces un insulto, el otro saca, no sé, saca un cuchillo y lo apuñala. Es una reacción violenta. Donde ahí, por ejemplo, tenemos algo muy notable: prevalecen los sentimientos. En este caso, un sentimiento negativo.
muchas veces cuando esto ocurre, la persona puede ser detenida, después cuando está en la cárcel, empieza a razonar. Y dice, ¿qué hice? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede haber reaccionado así? ¿Qué sé yo? Pero en el momento de la emoción, no razona, reacciona, responde a a la provocación de una manera u otra. Entonces, eh, por lo que podemos ver, esto es muy serio, la importancia de los sentimientos de la persona, tanto para bien como para mal. Se reacciona muy agradable y positivamente al amor, al cariño, a la compasión, a la amistad. Cuando nos encontramos con un amigo, una persona que nos une en la amistad, sentimos toda una conmoción, una alegría, el cuerpo, hola, ¿cómo te va? Y todo el cuerpo participa, el alma, el espíritu, todo participa de ese encuentro. ¿Cuánto hace que no te veía? Bueno, este es un sentimiento positivo. Lo de la violencia ya lo hemos visto. Entonces, la cuestión que estoy tratando acá de explicar es la tremenda importancia que tienen los sentimientos, las emociones en la conducta del ser humano, en el comportamiento del ser humano. Bueno, acá, a ver si no me... Sí, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De las escrituras. El amor nunca deja de ser ese sentimiento positivo. Y el otro dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice que qué importancia tiene la palabra les estorbe, ¿no? Es decir, ¿y qué es la que le estorba? Y la amargura. La amargura es uno de los sentimientos negativos muy, pero muy perniciosos que produce mucha destrucción y estorba, es decir, no deja funcionar a la persona naturalmente y menos en el espíritu. Si una persona tiene raíz de amargura, difícilmente puede andar en el Espíritu del Señor. Va a tener que resolver ese asunto, porque le va a estorbar en su relación con Cristo, su relación con Dios, y aunque no es consciente continuamente, cuando quiere acercarse a Dios, cuando quiere andar en el Espíritu, quiere responder a Dios, se encuentra con que la amargura le sale como al encuentro, se interpone, estorba, molesta. Entonces, esa clase de sentimientos, los negativos, producen efectos muy, pero muy negativos y prácticamente nos bloquean en andar en el espíritu. Con estos sentimientos negativos es muy difícil, no se puede funcionar junto con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es amor, Dios es bueno y no hay comunión, no hay relación. Así que estoy tratando de destacar la tremenda importancia que tiene en el ser humano los sentimientos, por eso es un ser humano distinto de que tiene sentimientos, aunque a veces algunos animales también lo tienen, de una forma muy limitada, no tienen razonamiento los animales y no tienen la forma de elaborar los sentimientos
o ser consciente de los sentimientos, actúan por instinto. En el caso del ser humano, no, los sentimientos tienen otra importancia a tal punto que puede bloquear a toda la persona. Fíjense hasta dónde puede ser así. Por ejemplo, si una persona tiene acá raíz de amargura, amargura con otra persona, ¿no? Estamos en un salón, hay 20 personas, entra uno, que precisamente es la persona con la cual uno de los que está ahí presente tiene amargura, y le cambia toda la situación. Ya no se puede estar tranquila. Mira quién vino. Capaz que no lo decimos, pero sí lo sentimos. Y ahora, chao, yo me voy, no lo puedo aguantar. Todo muy feo, ¿no? Pero las cosas suceden. Aquí vamos a entrar en algo muy interesante, muy importante, que estudiando este tema para mí fue también motivo de mucha edificación, de mucha alegría estar observando al Señor desde este punto de vista, ¿no? Fíjense los sentimientos de Jesús. Además está hablar de los sentimientos de Jesús positivos, como ser el amor, la compasión, y montones de cosas que podemos señalar de Jesús que nos van a hacer siempre de gran bendición. Pero aquí vemos cómo Jesús también tuvo que sufrir consecuencias con sentimientos que no eran tan positivos. Estos sentimientos en el corazón de Jesús eran provocados por situaciones o por personas. Entonces, fíjense primero, dice Jesús entonces, esto está en Juan, capítulo 11, cuando se entera de que Lázaro había muerto. Dice Jesús entonces, al verla llorando, la hermana de Lázaro, a Marta, y a los judíos, a los amigos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjense hasta dónde. Esto demuestra en realidad la altísima sensibilidad que tenía Jesús con el sufrimiento ajeno. La compasión, hoy le dicen empatía, cómo se relacionó inmediatamente con el sufrimiento de la Marta y de los judíos amigos. Él también era amigo. Pero fíjese hasta dónde es que se estremeció en espíritu, dice. En este caso, involucró todo el ser de Jesús, el cuerpo, el alma y el espíritu también. Ahora, inmediatamente, él dice, o sea, ese fue el estremecimiento de ver el sufrimiento de los demás, ¿no? Inmediatamente dice, me alegro. Es como que pasa de un extremo al otro. Me alegro por ustedes de no haber estado allí. Puede decir, cuando estaba enfermo, porque eso es lo que le decía Marta. Si hubiera venido cuando estaba enfermo todavía podías haber sanado. Pero ahora es cuando le habla de las resurrecciones, ¿no? Entonces dice, y Jesús lloró. Ahora fíjense, pasa de 3 estados al mismo tiempo. Se estremeció en espíritu y se conmovió por ver el sufrimiento de los demás. Se alegró porque él entendió en ese momento, probablemente revelación de Dios, de que era mejor que no estuvo. Así, en lugar de sanar la enfermedad, lo resucitaba, y eso iba a ser de mayor bendición y edificación para ellos. Me alegro por ustedes, dice. Pues si yo hubiera estado y lo hubiera sanado, no hubiera sido tan grande y tan maravilloso como lo que va a suceder ahora.
porque él sabía que Lázaro iba a ser resucitado. Entonces estaba contenta. Y entonces dice que se acercó ahí a la tumba y Jesús lloró. Es algo maravilloso cómo él expresaba sus sentimientos y cómo lo vivía. Quiero destacar esto, ¿no? Porque nosotros tenemos cierta tendencia a permanecer en un sentimiento, en una emoción. La llevamos a la larga, digamos, porque nos bloquea la mente, nos bloquea el espíritu y quedamos ahí trastornados por lo que estamos viviendo. Ahora, si Jesús se hubiera quedado ahí llorando y dale, llorando y llorando y amargado y triste porque se había muerto Lázaro y los otros también lloraban, así hacemos un velorio. Él estaba en el velorio y lloró y se dio cuenta. Entonces, pero se alegró por lo que iba a pasar, que era revelación de Dios, y lloró él también cuando frente a la realidad de la tumba donde Lázaro estaba, como Jesús le amaba, él también lloró, en este caso, lloró por Lázaro, que había muerto, que estaba muerto. Ahora, fíjense qué interesante cómo Jesús vivía, pero no se quedaba enganchado, ¿no? No se quedaba ahí bloqueado, seguía adelante, seguía viviendo lo que tenía y hacía lo que tenía que hacer. Eso es lo más maravilloso, porque si empezamos por el principio otra vez, dice, se estremeció y se conmovió, y después lloró, entonces no lo resucitaba. No, él estaba alegre y lloró y conmovido por todo, pero no actuó de acuerdo a todo lo que estaba sintiendo. No era insensible, pero esto es lo más fundamental de esta lección, no se dejaba dominar por los sentimientos ni las emociones. Hizo lo que tenía que hacer, lo resucitó a Lázaro. El otro ejemplo, dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios, de los sabios, y entendí y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ahí se puso contento, más que contento, regocijado, es doblemente con gozo, doblemente con regocijo. Entonces, aquí también, él ve a los niños ahí, y entonces dice, qué grande, qué hermoso todo esto. Qué alegría le agarró a Jesús de ver los niños y ver lo que Dios hacía con los niños y le revelaste a ellos la verdad. Un momento de gran regocijo, de gran alegría de parte de Jesús. Otro ejemplo, dice, tomó consigo, esto antes de ir al monte de los olivos para orar, ¿no? Antes de ir a la cruz. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Por algo lo puse en rojo ahí, ¿no? Entristecerse y angustiarse. Podríamos suponer, mal, de que por ser el Hijo de Dios y tener todo poder en su mano, ¿por qué tenía que entristecerse y angustiarse? Por lo que iba a venir, por lo que tenía que vivir. Entonces y bueno, y después sigue, ¿no? Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quédense aquí y velen, oren. ¿Qué pasa si un hermano, una hermana, está en una situación, pongamos, que tiene que operarse, que tiene una operación? Nosotros tendemos a espiritualizar la vida cristiana y vamos hacia el error de creer que los sentimientos y las emociones para el verdaderamente espiritual, y tendría que decir espiritual entre comillas, no existen. Tendemos a anularlo, a despreciarlo, a, a tenerlos en poco. Parece ser como que si uno está muy triste, como estaba aquí Jesús, fuera poco espiritual y anda mal con Dios y es flojo y al final qué clase de cristiano es. Y esto no, por eso lo elegí los sentimientos de Jesús, porque está de por sí como, digamos, como definición. Sabemos que Jesús no tiene cosas malas, no se halló pecado en él. Esto no es pecado, hermano. Yo siempre estuve muy agradecido a Dios por este versículo que es el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Con lo cual, él, digamos, nos autorizó a todos a llorar, hombres y mujeres. Nos dio con su autoridad y con su ejemplo la libertad de orar. Por supuesto, no estamos hablando de la inmadurez o llorar por cualquier cosa. Pero si en un velorio o lloramos, no quiere decir que no tengamos fe y que somos unos flojos y que qué clase de cristiano es y que debería mantenerse firme y que tendría que tener fe y cómo no tiene fe, para qué llora si sabe que se fue con el Señor. Miren, esas son una manera de juzgar muy liviana y muy negativa, muy perniciosa para la persona. Tendríamos que comprender a la persona que está triste y tendríamos que tener la capacidad de consolarla. Tendríamos que identificarnos con el dolor de la persona. Eso es lo que al final termina diciendo Pablo, ¿no? Llorar con los que lloran. Si no somos sensibles, si somos tan espirituales, entre comillas, que tenemos tanta fe y somos tan fuertes y nunca nos angustiamos, nunca tenemos miedo, nunca somos inconmovibles, ¿qué somos? De acero. Entonces, miren, si somos de acero, somos duros y fríos. No es bueno eso. Eso no es correcto. No somos de acero, somos de cuerpo, alma y espíritu. Lo importante que quiero destacar es que no tenemos que anular las emociones ni tampoco juzgar cómo los otros, los demás, viven las emociones. Una persona se puede asustar muchísimo porque viene una tormenta y el viento y los relámpagos y otra se pone contenta. El otro día estaba aquí con una hermana y me decía eso, que le gustaban las tormentas porque le hacían ver el poder de Dios. Y dice, qué maravilla, dice eso de ver el cielo, todo cruzado por rayos y relámpagos y el ruido, dice, dice, a mí me da una emoción tremenda. Y otros, le digo, sí, a otro también, le digo, se muere de miedo. Lo mismo, no es la situación, es que hay distintas clases de personas y cada persona vive una situación de una manera, la misma situación de una manera distinta. Pero dejemos bien en claro que entristecerse, angustiarse, regocijarse, alegrarse,
estar muy triste son emociones y sentimientos lícitos, porque mismo Jesús lo tuvo. La cuestión está en que no permanezcamos en esas emociones. La persona que permanece en esas emociones termina siendo dominada o manejada por las emociones, y ahí está el problema. Estamos hablando de andar en el espíritu, no andar detrás de las emociones. Nos podemos andar en el sub y baja, de cuando las cosas son lindas nos ponemos recontentos, cuando son feas nos ponemos re tristes, y permanecemos en esa tristeza o en esa alegría, digamos, una alegría artificial, ¿no? Entonces, este es el primer ejemplo. Fíjense Jesús, que vivía cada una de esas emociones. Se estremeció, se conmovió, se alegró y lloró ahí en, qué es lo que pasa, habrá sido media hora. Esto no le pasó en el velorio de Lázaro. Y era Jesús. Así que si uno se ríe y llora al mismo tiempo, o uno pasa del llanto a la alegría o viceversa, no es un superficial, no es la persona sensible y lo vive así. Alguno puede ser que esté en un velorio, por ejemplo, y esté también triste, pero no derrama una lágrima. Y algunos lo pueden juzgar diciendo, no se mueve nada, pero adentro, en su interior, él tiene las mismas emociones que los demás, lo que pasa es que no lo expresa. Pero quiero ir destacando la importancia que tienen las emociones y que también muy importante es que las emociones negativas no tienen que producir en nosotros condenación. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Jesús andaba conforme al Espíritu. Se ponía triste y lloraba y de repente después se regocijaba, se ponía contento, se alegraba, vivía todo eso. ¿Por qué? ¿Cómo que Jesús vivía por encima de las emociones? Jesús no se ponía por debajo de las emociones, que las emociones le gobernaran, sino que él gobernaba sus emociones en el espíritu y que las emociones las vivía, pero no le gobernaban, ni le bloqueaban, ni le hacían cambiar su propósito. El propósito de estar ahí con Lázaro, porque se alegró, era porque Lázaro iba a resucitar. El propósito de ir a orar ahí al Getsemaní, ¿cuál era? El de que iba a ir a la cruz. Y no cambió la idea, a pesar de estar entristecido, angustiado, muy triste, estuvo llorando lágrimas de sangre ahí delante de Dios, pero fue a la cruz. Eso es lo que quiero resaltar, que si vamos a andar en el Espíritu, vamos a hacer lo que debemos hacer y probablemente puede ser que estemos llorando, sufriendo, mientras hacemos la voluntad de Dios. Al fin de cuentas es una ley, porque dice, el que lleva la semilla irá llorando. El que predica el Evangelio va llorando, no siempre, pero es una lucha, es una verdadera demanda la de predicar el Evangelio. Bueno, va llorando sin saber lo que va a pasar, angustiado por la salvación de algún amigo, de algún pariente, que si no me entiende, no me escucha, no se entrega, se va al infierno. Puede uno estar viviendo eso, pero después se vuelve de regreso con las gavillas, con la cosecha. O sea que yo quiero destacar que las emociones no nos tienen que dominar, pero tampoco las tenemos que anular. Disimular las emociones es una hipocresía.
es algo que, para aparentar ser más espiritual, es una hipocresía, no es así. Por dentro me estoy muriendo y por afuera estoy diciendo que tengo fe. Puede ser que tenga fe, pero también puedo estar llorando y tener fe. Es lo mismo. No cambia que yo estoy conmovido en el espíritu y igual tenga fe en Dios. Bueno, este era el punto de lo más importante. Acá lo puse por escrito, no debemos anular los sentimientos, pero no tenemos que permitir que los sentimientos nos dominen. ¿Por qué motivo? Acá tenemos explicaciones, aunque hay más. El justo vive por la fe, no por las emociones. Ya está. El justo vive por la fe. La fe puede llevarnos a caminos llenos de piedras, llenos de espinas, pero no nos vamos a torcer por eso. Como decía recién, la fe puede hacer que enfrentemos cualquier cosa, aunque estemos temblando, aunque tengamos miedo, aunque tengamos llanto, aunque tengamos duda. La fe es la victoria sobre el temor, sobre la duda, sobre el miedo. No es que porque tenemos fe no tenemos miedo. No es que porque tenemos fe no tenemos temor. No es que porque tenemos fe no lloramos, pero sufrimos, pero prevalecemos. El justo vive por la fe. Así que vivimos por la fe. Pablo refirma esto ahí en 2 Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Las situaciones externas, lo que tengamos que vivir, no tienen que modificar nuestra conducta, no tienen que conducirnos, no tienen que hacernos retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos. Nosotros tenemos victoria y andamos en fe, en gloria y en victoria. No es por lo que vemos, sino por lo que confiamos, lo que no vemos, confiamos en el poder de Dios y las emociones pueden y deben acompañar esta lucha, porque si no seríamos personas totalmente hechos de fierro, dominados, y que dominamos todo. Y en lugar de cerebro tenemos una computadora y todo se hace por el razonamiento. Claro que tenemos que tener cuidado que los sentimientos no bloqueen el razonamiento, como puede pasar en eso de la emoción violenta. Pero también tenemos que entender y tenemos que vivir por la fe y no por lo que estamos sufriendo, sea bueno o malo, por lo que nos estamos alegrando. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Porque era muy largo. Estamos en la carne en el sentido de que tenemos vida acá sobre la tierra, no andamos en la carne. Estamos en la carne, pero no militamos. Según nuestras armas son pero lo vivo en la fe. Acuérdense que la fe tiene que prevalecer sobre los sentimientos. La voluntad de Dios tiene que prevalecer sobre los sentimientos. El razonamiento tiene que prevalecer sobre los sentimientos. Y por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo tiene que prevalecer sobre los razonamientos y sobre los sentimientos. Porque si no, no vamos a andar en el Espíritu. Vamos a andar en la carne. Al final terminamos andando en la carne. Esto es andar en la carne. Andar en los razonamientos, andar en los sentimientos, de manera de que
lo que menos influye sobre nosotros es el Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes más preciosos acerca del fruto del Espíritu. Lo que estoy diciendo no se logra apretando los dientes, cerrando los ojos. No tenemos que hacer como el avestruz, no ver la realidad, o tratar de vencer porque hacemos fuerza. No, el Espíritu Santo tiene que estar, está en nosotros. El cuerpo es el templo del Espíritu. El Espíritu Santo tiene resultados, tiene frutos, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. O sea, estas son las cosas que nos trae la presencia del Espíritu Santo de Dios en el cuerpo. Somos templo del Espíritu y el Espíritu Santo hace esto en nosotros. Entonces, los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos vamos a dejar manejar por la carne. Si vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu nos ha dado vida nueva en Cristo, andemos también por el Espíritu. Entonces, la forma de controlar o de vivir las emociones no es anularla, sino es supeditar, ponerla por debajo a la mente y al Espíritu Santo. Esa es la forma en que nuestros sentimientos se pueden desarrollar. Es muy importante que nos volvamos más sensibles si somos indiferentes o fríos, así como también es muy importante que no seamos tan llorones y que no seamos tan emotivos, que al final de pura emoción ni nos acordamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Termino con esto, que es una salutación de Pablo. Dice, la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La forma en que nuestros sentimientos no van a prevalecer sobre nosotros es que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos comunión, cuando surge una situación inesperada totalmente, lo que va a salir de nosotros es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz y todo lo demás. No va a salir una reacción que puede ser violenta, puede ser iracunda, puede ser negativa, de rechazo o de falta de fe, pero al mismo tiempo esa reacción que viene o esa acción que viene como fruto del Espíritu no puede estar y no debe estar libre de ser sensible, de tener amor, de tener gozo, de tener paz, de poner paz, de hacer paz, de poner fe, de tener confianza. Esto de los sentimientos, hermanas, yo quisiera que le diéramos la importancia que tiene. Si hay algo que resulta molesto, es decir, es cuando alguna persona dice, pero yo soy así. Y sí, ya lo estamos viendo, como sos. Pero no tenés que justificarte tus reacciones, tus emociones, tus sentimientos, en cómo vos sos. Tenés que ser como Cristo. Por eso decía la anterior. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo. No puedo decir, yo soy así y los demás me tienen que aguantar.
Los demás me tienen que tener paciencia. Los demás tienen que tenerme compasión. No, lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a lograr en vos es que vos tengas paciencia, es que vos tengas la capacidad de soportar al hermano, en que vos tengas paz y seas pacificador, y no que los demás se tienen que aguantar porque vos sos así. Mira, no te justifiques que vos sos así, pero no tenés que ser así. Yo mismo me digo, yo no tengo que ser así, tengo que ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? ¿Cómo vivía sus emociones? Ustedes lo pueden ver. No dejó de resucitar a Lázaro, no dejó de ir a la cruz, bendijo a los niños, hizo la voluntad del Padre, llorando o alegrándose, angustiándose o regocijándose. Una cosa no quita la otra. Y al contrario, no era un desubicado. De acuerdo a la situación, él era sensible y la vivía junto con los demás. Era humano. Era divino, pero era humano. Era un hombre de carne y hueso, que tenía hambre, que tenía sed, que se dormía cuando hacía un viaje en bote, que se cansaba, que se alegraba, que se entristecía, que se angustiaba, que se regocijaba. Ese es el Señor, ese es el Señor que tenemos, esa es la meta, ese es el ejemplo que nos ha traído este varón perfecto, el Hijo de Dios, y así tenemos que vivir, como dice, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo. Y la otra dice, la comunión del Espíritu Santo es lo que nos va a hacer como Jesús. La gracia del Señor Jesús. Vamos a tener la gracia del Señor Jesucristo en la comunión con el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, les aseguro que es un tema que me ha cautivado, me ha gustado mucho poder mirar a Cristo a través de sus reacciones y de sus sentimientos, y me ha hecho mucho bien a mí esta lección, porque me ha hecho ver cómo tengo que ser de comprensivo, de tolerante, de identificarme con el sufrimiento, identificarme con el llanto, identificarme con la alegría, y que puedo llorar, que puedo reír, que puedo estar triste y que puedo estar contenta. Pero no tengo que permanecer en ninguna de esas cosas. Tengo que permanecer en Cristo y en la comunión con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Señor, queremos, Señor, que todo esto que estamos aprendiendo sea nuestra manera de vivir. Como aquí dice el apóstol, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esta es nuestra meta, es hacia dónde vamos, a ser como Jesús. Bendecinos a todos en esta noche, Señor, danos de tu gracia y que cada día y cada momento estemos más íntimamente ligados a la comunión con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Miguel. Muy hermoso tiempo. Muchas gracias. Cariño para todos. Dios los bendiga. Les digo que Dios los bendiga. Lo del martes pasado todavía no lo pude terminar porque tuve que hacer otro video y otro Zoom con los hermanos de Bolivia y tuve que preparar la edición de esa. Así que en estos días le voy a pasar y le voy a pasar del martes pasado que no lo pude terminar. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos.